Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de estructura de datos. Continuamos analizando la implementación del árbol binario donde habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos estado analizando el archivo árbolbinario.java que implementa la interfaz árbol binario interfaz, como está aquí. Y lo que vamos a hacer es, utilizando Navigator, el panel Navigator, vamos directo al método remove. El método remove espera como parámetro una referencia al valor que queremos buscar en la estructura. A partir de ese valor vamos a encontrar, utilizando el método obtener nodo, el nodo que contiene el valor equivalente al pasado por parámetro. En nodo a borrar, lo que nos va a quedar es la referencia al nodo a eliminar o un valor nulo en caso de no encontrarlo. En caso de no encontrar el nodo que queremos eliminar, lo que va a hacer el método es arrojar una excepción, y en caso contrario lo que vamos a hacer es, utilizando el método padre, determinar el padre del nodo a borrar y a continuación hacer una llamada a borrar nodo. Como vimos en la clase anterior, para eliminar un nodo necesitamos sí o sí tener la referencia al nodo padre del nodo a eliminar, así como también saber la cantidad de nodos que tiene el nodo a eliminar para saber en qué caso de eliminación de árbol binario caemos. Vamos derecho al método borrar nodo y vemos que, como estaba en la llamada, hay dos parámetros, uno el nodo padre y el otro el nodo a borrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la cantidad de hijos del nodo a borrar y si el nodo a borrar es hijo izquierdo o no de su padre. Es decir, si se encuentra a la izquierda o a la derecha del padre. Para eso utilizamos el método auxiliar que vimos que está en nodo binario, que es hijo izquierdo, se llama. Bien, entonces a partir de allí empieza una secuencia de métodos de bloques if, en donde vamos a, en función de la cantidad de hijos con la que vamos a tratar, hacer una cosa u otra. ¿Sí? Tenemos un if para cantidad de hijos 0, un if para cantidad de hijos 1 y un if para cantidad de hijos 2. ¿Sí? Recuerden que en un árbol binario el máximo grado del árbol es 2. O sea que los nodos pueden tener a lo sumo 2 hijos. Si el nodo padre es nulo, si la cantidad de hijos es 0 y el nodo padre es nulo, entonces lo que estamos queriendo hacer es eliminar la raíz. Entonces la referencia nodo a borrar es una referencia a la raíz. Para hacer esa eliminación tenemos que establecer en null la raíz y cortar con la ejecución del método. En caso de que esta condición no se cumpla, lo que hay que hacer es, si la cantidad de hijos del nodo a borrar es 0 y el nodo no es raíz, entonces es un nodo intermedio u hoja. Y en cualquiera de los dos casos tiene un padre. Entonces, en función de si es hijo izquierdo o derecho de su padre, tenemos que establecer la referencia del padre hacia el hijo izquierdo o derecho en null. Y por último, cortamos con la ejecución del método haciendo return, punto y coma. Bien, si la cantidad de hijos es 1, el problema se complejiza un poco. Cuando la cantidad de hijos es igual a 1, lo que hay que hacer es establecer que la referencia del nodo padre apunta ahora a el hijo del nodo que se va a eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, si el nodo padre es null, lo que tenemos que hacer en este caso es eliminar el nodo borrar, que es la raíz y tiene un hijo. Entonces lo que corresponde ahora hacer es establecer el hijo que tiene, ya sea a izquierda o a derecha, como raíz del árbol. Y eso es lo que hacemos acá utilizando el operador ternario, que dice que si el nodo borrar tiene un hijo izquierdo distinto de null, ¿sí? Pone como raíz del árbol el hijo izquierdo y si no el hijo derecho. Y el bloque if lo que hace es evaluar si el nodo a borrar tiene el hijo a la izquierda o a la derecha. En caso que el nodo padre sea distinto de null, es decir,
que el nodo es intermedio o es hoja, o no puede llegar a ser hoja, siempre tiene que ser intermedio porque tiene al menos un hijo, lo que voy a hacer es, si es hijo izquierdo, lo que hago es asignar, perdón, la referencia del nodo padre hijo izquierdo a el hijo derecho, al hijo izquierdo, perdón, y si no al hijo derecho en función de a qué lado está el hijo del nodo a eliminar. Y lo mismo, pero con la referencia al hijo derecho en el otro caso. ¿Está? Bien. Por último, nos queda el último caso de eliminación, que es, en principio, parecería el más complejo, que es el de eliminar un nodo que tiene dos hijos. Recuerden que, como vimos en el ejemplo de la clase anterior, eliminar un nodo que tiene dos hijos implica buscar un nodo reemplazo del nodo eliminar y hacer la eliminación de ese nodo reemplazo para después establecer el valor del nodo reemplazo por el nodo que queremos eliminar. Entonces, básicamente es eso. Si yo dejo acá un bookmark y me voy a buscar reemplazo eliminación, fíjense que lo que hace es pararse en la raíz y establecer esa referencia como nombre resultado. A continuación lo que hace es, si resultado es distinto de null y la cantidad de hijos es mayor que 0, ¿sí? Si tiene un hijo izquierdo se mueve a la izquierda y si no se mueve a la derecha. De esta forma se establece como el reemplazo al nodo más a la izquierda que se pueda encontrar del árbol. ¿Sí? Bien, entonces, si con el previous bookmark nos vamos acá donde quedamos, lo que vamos a hacer es quedarnos con el nodo más a la izquierda como reemplazo a partir de la raíz. Vamos a hacer el reemplazo y lo que después vamos a, eliminar el nodo que tiene valor igual que el reemplazo y esta llamada al método remove lo que va a hacer es hacer el método recursivo. Pero esta llamada va a tener la particularidad de que va a caer en cualquiera de los dos casos anteriores. O sea, va a ser cantidad de hijos igual a 1 o cantidad de hijos igual a 0. Y por último, lo que nos queda es, como antes de que termine el método, la referencia a reemplazo no fue eliminada ni llevada por el recolector de basura Java, lo que nos queda es establecer el valor del nodo a borrar con el valor del reemplazo. De esta forma, en el caso de la eliminación de un nodo con cantidad de hijos igual a 2, la eliminación física se realiza sobre el nodo reemplazo y no sobre realmente el nodo borrar. Bien, nos queda probar un poco todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Para eso me voy a ir a cliente árbol binario y heap y lo que voy a hacer es comentar para que nos resulte más práctico, prueba heap y mirar directamente en el método main la llamada que tengo a prueba árbol binario. Fíjense acá que estoy construyendo un árbol binario que tiene los siguientes nodos: 33, 43, 23 y 64. Los nodos se llaman así para que quede más fácil de identificarlo, pero básicamente lo que hago es crear el árbol y una vez creado hacer la llamada agregar eje izquierdo, creando lo que sería la raíz del árbol con el nodo 33. Agrego el eje izquierdo de 33, que sería 43, y como hijo izquierdo de 43, 23. Ahora, a la derecha del nodo raíz voy a poner un solo nodo que es 64. Entonces, llegado a este punto, si hacemos la ejecución en modo debug con debug file, hasta aquí, fíjense que, bueno, no se mostró nada hasta ahora, pero si hago F8 y ejecuto esa línea, acá vamos a tener el listado de los nodos como sería por niveles, ¿sí? 33 la raíz, 43
hijo izquierdo, 64 hijo derecho, es lo que habíamos visto acá, y 23 como hijo izquierdo de 43. Bien, y a continuación, fíjense que acá se hace utilización de un método que no vimos hasta ahora, que es el iterador en preorden. Si se fijan, y teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente en estructuras de datos lineales de iteradores, el método iterador en preorden devuelve una clase, un objeto de una clase que se llama iterador en preorden, que implementa la interfaz iterador. Iterador en preorden es entonces una clase que toma como parámetro la raíz del nodo, ¿sí? Y lo que hace es convertir en una lista enlazada en no ordenada el árbol utilizando un recorrido. Vamos a verificar cómo funciona ese método que se llama armar lista. En armar lista lo que hago es recibir la raíz del árbol y quedarme con lo que sería el valor de la raíz del árbol y agregarlo a una lista enlazada no ordenada. A continuación, hago llamadas recursivas a este mismo método haciendo lo siguiente. Si el nodo tiene un hijo izquierdo, lo que hago es agregar a la lista que ya tengo el resultado de analizar el subárbol izquierdo del nodo en el que estoy parado. Y lo mismo lo hago para el subárbol derecho, ¿sí? De esta forma voy a analizar el subárbol izquierdo primero en preorden y el subárbol derecho en preorden, ¿sí? Que sería básicamente tomar el valor de la raíz, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Y por último, ¿qué pasa? Cuando yo hago la llamada al resultado, que es una lista enlazada no ordenada, al método iterador, lo que obtengo es un iterador de lista enlazada no ordenada, que ya lo vimos anteriormente. Y básicamente lo que queda es, para implementar los métodos existe siguiente y siguiente, es encapsular las llamadas a iterador existe siguiente e iterador siguiente. ¿Sí? Entonces, si venimos al cliente, vamos a ver que esto lo que hace es construir la lista. Si yo trato de acceder al iterador, voy a ver que tengo nodos de tipo nodo lista aquí y tengo la estructura con lo que sería una relación lineal entre los elementos, diciendo cuál es el siguiente de cada uno de los nodos. Por tanto, si digo dame el siguiente de cada nodo, ¿sí? Lo que hago es iterar por sobre el árbol, obteniendo uno a uno los valores que vimos. Bien, hasta ahí lo que sería la implementación de árboles binarios. Vimos todo lo que serían los métodos de mutaciones, tanto inserciones como eliminaciones. También vimos las consultas. Vimos cómo se hace un recorrido en preorden y estuvimos analizando también lo que serían el uso de la estructura utilizando los métodos agregar hijo izquierdo y agregar hijo derecho. Bueno, hasta ahí la clase de árboles binarios. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.